para ti. Un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Necesitamos padres y madres espirituales. Por eso Timoteo dice que las mujeres más ancianas, y no está hablando de ancianas porque tenga canas, está hablando del conocimiento de la palabra, que instruyan a las más jóvenes, que le enseñen a ser buenas amas de casa, que le enseñen a amar a sus esposos. Se supone, nosotros, las canas infunden cierto respeto, ¿verdad? Porque usted dice, wow, qué linda mi viejita tiene la cabeza blanquita. Entonces ella se pone algo que las canas se le ponen gris y se ve tan bonita. Usted como que las personas que están así, tienen su cabeza así, nos infunden cierto respeto y nos dicen, por lo menos ya esta persona quizás ha pasado algo que yo no he pasado, o tiene una experiencia en cierta área que yo no he tenido. Mas sin embargo, si esa persona no tiene el conocimiento de la palabra, esas canas, esa muestra como de experiencia, no indican nada, hermano. Porque si no tiene el conocimiento de la palabra, no te va a aconsejar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Otra manera es a través de la actitud y el carácter. Nuestro carácter, lo que tú reflejas, cómo tú respondes, cómo tú reaccionas, qué tú dices a lo que te dicen. Esas son señales de madurez espiritual. También el conocimiento que tú tienes de la palabra, cómo tú te desenvuelves en el ministerio, en lo que Dios te ha dado. No necesariamente tiene que ser un pastorado, los músicos, los cantantes, los maestros, aún el que viene a limpiar el templo. ¿Cómo tú te desenvuelves? ¿Cómo tú fluyes? ¿Cómo tú fluyes y te desenvuelves? ¿Cómo tú hablas en tu casa con tu esposo, tus hijos? Hay necesidades de un bebé recién nacido que tienen que estar ahí. Y asimismo hay necesidades de una persona recién nacida espiritualmente. Tiene que tener esos padres espirituales, tiene que tener compañerismo, tiene que acudir a los estudios bíblicos, la oración, ser testimonio y ser obediente. Tiene que haber obediencia al llamado de Dios, a lo que Dios quiere que hagamos. Los padres espirituales son importantes porque proveen ejemplo y ellos tienen la responsabilidad. Si usted guía a una persona al Señor, si usted invita a una persona y llega a este lugar y acepta al Señor, esa persona es su responsabilidad de que usted se convierta en su padre espiritual. A veces pensamos que es el pastor está para alimentar a las ovejas. Pero las ovejas tienen que seguir pariendo, ¿verdad? No es el pastor el que pare, son las ovejas. Entonces, si Dios te entrega una oveja, tú pares una oveja, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que alimentarla, tienes que cuidarla. Ahí tú te conviertes en ese padre tierno y amoroso, que ayuda y cuida a esa oveja, que lo guía, que le da ánimo, que la instruye, que le ayudas a conocer la palabra de Dios. Ahí tú te conviertes en esa persona espiritual. Maneras de cómo tú crecer espiritualmente hay muchas, y solamente les voy a mencionar algunas. Y si alguien está tomando nota, le menciono el versículo si lo quiere anotar, porque son muchos por causa del tiempo, para no ir a cada uno. Pero una manera es escuchar la palabra leída. Si tú tienes un iPad, cuando a mí me regalaron un iPad, creo que en el 2009 fue el mejor regalo que me dieron, porque me la dieron con la Biblia, ya venía en ella. Entonces, una manera es tú escuchar la palabra leída. Si tú vas en el carro, lo primero que yo hago es poner mi iPad, escuchar palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿qué? A través del oír. De oír y de oír ¿qué? La palabra de Dios. De oír la palabra de Dios. No es de oír cualquier tontería, es de oír la palabra de Dios. Eso está en Apocalipsis 1:3. Otra manera es estudiar la palabra. Salmo 119:11. Estudiar, escudriñar.
También meditar en la palabra, Santiago 1:22. Leer la palabra, Romanos 10:17. Memorizar la palabra, 2 Timoteo 2:15. Ser obediente a Cristo. Ser obediente a Cristo. Salmo 1 del 1 al 3, Josué 1:9. Nosotros tenemos que mantener en mente que hay cosas que nosotros tenemos que hacer para seguir creciendo, que si tú no las haces, ese crecimiento no sucede, porque son cosas que nosotros tenemos que hacer. Otra cosa es que tienes que oír, escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Y obedecerla. Porque de nada nos sirve escuchar si no obedecemos lo que la palabra dice. Solamente tú vas a tener el conocimiento, pero si no lo ponemos en práctica, nada va a suceder. Entonces el crecimiento sucede ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Al momento que tú naces, espiritualmente hablando, hay un personaje muy importante que inmediatamente anda contigo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Vamos a Juan 3, versos 5 y 6. Juan 3. Juan 3, 5 y 6 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el Espíritu Santo viene en ese momento en tu vida, y no solamente anda contigo, sino que mora ¿dónde? Dentro de ti. Eso es algo que tú tienes que entenderlo desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no solamente anda contigo, pero mora en ti? Porque la palabra dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú sabes que el Espíritu Santo anda contigo? Tú tienes que estar sensible todos los días, tienes que tener una sensibilidad de que Él está ahí contigo. Cuando tú sales para el trabajo, tú no te vas solo. Cuando tú vas en tu vehículo, tú no andas solo. Cuando tú regresas del trabajo, cuando tú llegas, mira hermano, en todo momento, las 24 horas, 7 días a la semana, el Espíritu Santo está contigo. La palabra dice que Dios manda ángeles alrededor tuyo y te protegen de día y de noche, inclusive vela tu sueño, guarda tu sueño. Aún en el momento cuando tú estás durmiendo, la palabra dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Que no podrá venir nada en contra de ti. Cuando tú eres sensible a la guianza del Espíritu Santo, hermano, no importa lo que tú te esté sucediendo en tu vida, Él está ahí. Gloria a Dios. Hubo un tiempo, wow, eso hace 20 y tantos años atrás. Yo estaba pasando por lo que yo considero una situación bien difícil en mi vida. Yo iba guiando el vehículo y yo estaba leyendo un libro de Marcos Witt que se llama Adoremos. De repente yo me fui en llanto porque era una situación bien difícil. Y yo tuve que detener el vehículo y comencé a adorar a Dios con lágrimas en mis ojos. Y el Señor me dijo: si tú andas en el Espíritu, yo te voy a mostrar lo que viene, por qué viene, cómo evitarlo y cómo confrontarlo o cómo aceptarlo. Hermano, usted quiere más de eso, que Él te advierta. Mira, cuando algo va a suceder en tu vida, si tú estás sensible a la guianza del Espíritu Santo, Él te lo advierte. Amén.
Te lo advierte, hermano. Puede haber un momento en que tú vas guiando tu vehículo y de repente te encuentras con un obstáculo en el camino, un poste de luz que se cayó, un accidente, y tú dices, ay, ahora voy a llegar tarde al trabajo, y te enojas. ¿Sabes qué? A lo mejor el Señor te está librando de un accidente. Pero si tú dices, ay Señor, gracias, porque aunque tengo ese obstáculo aquí, gracias que puedo tomar otra vía. Y tú tomas otra vía. Y a lo mejor después te das cuenta que alguien siguió por ese camino y sí tuvo un accidente y pudiste haber sido tú. Hermano, cuando tú aprendes que todo lo que sucede en tu vida es con un propósito, porque Dios quiere que tú aprendas algo nuevo día tras día. El Espíritu Santo está ahí para advertirte cuando viene algo. También te da la fortaleza que tú necesitas para confrontar eso. O te puede decir cómo evitar ciertas cosas o cómo tú trabajar alrededor de eso para que se haga un poquito mejor. Cuando mi hermana murió, yo dije, Señor, yo sé que quizás muchos me van a criticar porque yo no hice el esfuerzo de llegar. No era una situación imposible de llegar, pero sí tenía ciertos obstáculos. Yo dije, pero ¿sabe qué? A mí no me importa, porque yo sé que cuando yo llegue, usted sabe que a veces a usted se le muere un ser querido y después que se va todo medio mundo que hacen lo que iban a hacer, usted se queda solito. Y mi mamá nada más me decía cuando yo fui, porque para ella pasar el dormitorio de mi hermana, para llegar a su dormitorio, mi mamá tenía que pasar por el de ella. Y ella me dice, cada vez que yo paso por él me parece que la voy a ver. Y mi hermana tuvo como 6 meses de un mueble de la sala a su cama, a la cama en el cuarto de mi mamá. La acompañaba todos los días de 4 de la tarde a 9 de la noche viendo televisión con su mamá hasta que se acostaba. Y mi mamá me decía, me parece que la voy a ver cada vez que paso por ella. Yo le dije, mamá, eso es normal. Es normal que usted se sienta así por ahora porque era una costumbre de tantos años. Pero no siempre va a ser así. Y el consuelo es que usted sabe que la va a volver a ver. La palabra nos dice que no seamos como los demás, que no ignoremos lo que va a acontecer en aquel día, cuando usted se reúna con sus seres queridos. Ahora, ¿cómo usted sabe que si usted está caminando hacia la madurez espiritual o está retrocediendo? Primeramente, el Espíritu Santo te da testimonio a tu propio espíritu que tú eres ¿qué? Hijo de Dios. Y eso está en Romanos 8:16, le doy la cita para no ir allá. También te llena a medida que tú vas confesando el pecado en tu vida y que te rindes y le obedeces a Él. Hermano, hay personas que dicen, no, yo mejor yo voy a la iglesia, ahora no, porque tengo que resolver esta situación, o tengo esto, o tengo lo otro. Lo primero es dar ese paso. Una vez que tú das ese paso, el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Ya no es tu problema. Mi problema es dar el primer paso en obediencia cuando Dios me dice que haga algo. Una vez que tú das ese paso por fe y en obediencia, Dios se encarga de lo demás. Quizá tú estás esperando algo y tienes temor de dar ese paso. Mas sin embargo, el Señor te está diciendo que si tú no obedeces, si no entras en obediencia, tú no le estás dando la oportunidad para que Él haga lo que Él quiere hacer en tu vida. La otra manera es en Romanos 12:2. Ese sí quiero que lo leamos. Romanos 12:2. ¿Están en Romanos? Llegaron primero que yo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios va transformando tu mente a través de que, a medida que tú estudias la palabra, que obtienes el conocimiento de la palabra y entras en obediencia. Gloria a Dios. Porque esa mente no se va a renovar de otra manera. Cuando usted viene a Cristo, cuando nosotros venimos al Señor, venimos con tantas cosas, hermano. Ustedes han visto la película The Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino. ¿La han visto? Les recomiendo que vean esa película. Inclusive les recomiendo, hermano, que la pongan aquí un día. Está en español. Es una película con un tremendo mensaje, hermano. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos cargando un saco, decimos en dominicana, en un bulto lleno de todo. Y a veces, hermano, venimos a Cristo y no soltamos el bulto. Andamos cargando con Él, con las preocupaciones, con lo que me pasó, que si me hicieron esto, que si me ofendieron, que si mi esposo me fue infiel, que si me violaron, que si mi papá me abandonó, que si perdí la casa, que si mi mejor amiga me traicionó, y venimos con todo ese bagaje y andamos cargando con eso. Cuando la palabra de Dios dice que ya Cristo te libertó, que ya Él llevó todas tus cargas, que Él llevó tus pecados, y a veces nosotros seguimos viviendo como si Cristo no hubiera hecho un sacrificio en la cruz. Aleluya. Y el sacrificio que Él hizo, hermano, fue completo. Él se llevó todo. Para nosotros entender y aceptar eso, tenemos que confiar en Él y creer en Él. No es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Porque usted puede encontrar cualquier persona ahí afuera, inclusive el ateo dice que no cree en Dios.